Hola, ¿qué tal mis amigos de The Frontline? Para mí es un gusto estar con ustedes y bueno, hoy salimos del estudio. Estamos aquí en las oficinas de Random House de México, ni más ni menos con el querido Hugo Cuesta que nos recibe aquí. Precisamente está presentando su más reciente libro, uno de tantos que ha publicado y bueno, precisamente se llama ¿De qué trata la vida? Encuentra tus respuestas. ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien, muy bien. Un gusto Al contrario, que un nos gusto recibas estar con aquí en ustedes. las oficinas y que platiquemos un poco de este libro. Pues precisamente de qué trata la vida. Pues sí, yo creo que nos vemos en la página 298 para dar respuesta Claro, a esa, a ándale, esa pregunta. esa pregunta. Se trata, bueno, de hecho tú siempre lo dices incluso en tus blogs, ¿no? Se trata de saber amar Exactamente. y de amarnos primero a nosotros, de darnos un tiempo. Pero precisamente en ese tenor te quería preguntar, hay una regla que tú manejas, aquí lo manejas como las 6 dimensiones de la misión de vida, ¿no? Del que encontrarnos. En otros momentos les has llamado pilares, 6 pilares. Estas 6 dimensiones, platícanos un poco más de ellas. Sí, yo siempre he pensado que hoy, en el mundo que vivimos, estamos orillados a medir el éxito de las personas en dos de las seis dimensiones, porque si la persona es mente, cuerpo y espíritu, pues la misión de la vida tiene que abordar y abarcar las tres, y dentro de esas dimensiones hay distintas funciones que hacemos. Normalmente el éxito lo miden en el aspecto profesional, empresarial y económico, pero falta el personal, falta el familiar, falta el espiritual, falta el social, y hasta entonces, cubriendo esas seis dimensiones o esos seis pilares, y cuando esos están en equilibrio, a mí me da la impresión que es hasta entonces cuando la persona puede ser plena, Claro. y después poder ser feliz como una consecuencia de la plenitud. Así es. Ahora, eso que mencionas de estas 6 dimensiones, incluso sí lo mencionas muy claramente, el aspecto económico, ¿no? Hay esto, decías tú también en algún momento, la gente siempre está inconscientemente postergando de cuando tenga esto, cuando logre, cuando llegue a una meta, pero realmente tú los mencionas como algún tipo de falacia, ¿no? Sí, le llamo yo la filosofía ojalatera. Eso, ojalá Ojalá tenga un departamento ojalá más tenga, grande, exacto. ojalá mi esposa tuviera buen carácter, ojalá yo fuera más simpático, ojalá estuviera alto, delgado, lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que una parte fundamental para entender la misión es partir de nuestra realidad y de nuestras circunstancias. La filosofía ojalatera no es más que una filosofía del ojalá, pero eso no nos sirve mucho para desde ahí usarlo como una plataforma firme, como tú decías, para desde ahí lanzar nuestro proyecto de vida, que eso es lo que yo pretendo hacer en el libro. Siempre será delicado mencionar esto, pero precisamente el proyecto de vida, la misión, cómo nos encontramos. Obviamente en este libro encontramos algunas respuestas, como bien lo dices tú, nos vemos al final del texto, pero ¿qué tan, algo que tú puntualizas también es el detenernos, el hacer una pausa, en tus otros libros incluso hablas de la crisis de la mediana edad, y aquí lo retomas. Quisiera tomar ese primer aspecto, el poder detenernos. Tú a los 40, 50 años hiciste una pausa y dijiste, voy a detenerme, voy a buscar estas respuestas. Sí, porque al ritmo que vivimos y con la agenda desbordada que todos tenemos y en medio de esta hiperactividad, urgencia, prisas, pues es muy difícil abordar estas cuestiones. Es necesario hacer una introspección, hacer una pausa, rodearnos del silencio que se necesita para cuestionarnos las cosas de veras, las verdaderamente de fondo, para preguntarnos quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos y si somos felices, porque pues se supone que a eso venimos a esta tierra, ¿no? Así es. Otro concepto que manejas, no solo en el libro, sino en toda tu vida, es esta diferencia entre el business y el Business. business. A ver, o sea, ocuparnos. Sí, sí, El sí. business es ocuparnos por ocupar, por llenar la agenda de compromisos. A ver, explícanos estos conceptos. Business en inglés quiere decir el estar ocupado. Y Del business, pues es negocio. Y muchas veces confundimos el estar ocupados con estar haciendo negocios. Y entonces nos volcamos en esa hiperactividad y nos damos cuenta que a lo mejor el estar tan ocupados evita que hagamos buenos negocios, porque no tenemos tiempo para planear, para tener esa creatividad con esos espacios entre actividades, tal, estamos volcados en el hacer y en el tener, y al final de cuentas sacrificamos lo más importante. En el aspecto de los negocios es el negocio mismo, y en el aspecto de la vida es esa plenitud y esa serenidad a la que todos aspiramos. Un filósofo en el que tú te basas mucho, no solo para esta obra, sino para tu filosofía de vida, que es Kierkegaard.
Kierkegaard. Kierkegaard. Díganos cómo viertes toda esa sabiduría de Kierkegaard en tus textos. Sí, yo pretendo hacer un libro muy ágil, muy fácil de leer y muy práctico. Kierkegaard pues, es un filósofo danés de muchísima profundidad, que me gusta extraer conceptos que llaman la atención y que son aplicables a lo que yo considero se puede tropicalizar en un estilo y una forma de vida muy aterrizada, muy pragmática y que nos sirva a ti y a mí en la filosofía de todos los días, que no necesitamos irnos al Monte Olimpo para interpretar posturas filosóficas trascendentes, sino que lo que necesitamos es dar respuestas a los interrogantes de la vida diaria. Pero ¿cómo podemos traer esas ideas, como bien mencionas, un pensamiento positivista, al ajetreado mundo del siglo XXI, un mundo que además hemos pasado por una pandemia, etcétera? ¿Cómo traemos esos conceptos a la vida cotidiana? Sí, fíjate que yo creo que eso es mucho una de mis funciones, el identificar los conceptos antropológicos, filosóficos de raíz y abordar cuestionamientos que la persona humana, pues desde que somos hombres y estamos en la tierra nos hacemos, pero aterrizarlos de una manera muy digerible. Esa es mi función en el libro, hacerlo muy pragmático, muy aterrizado. Menciono mucho a Viktor Frankl, que para mí pues, es una persona que sigo y que él habla desde los 1950 que había una crisis enorme en su época de un vacío existencial. Pues yo creo que estamos en las mismas hoy. Menciono a C.S. Lewis, que es un gran autor, profesor de Oxford, ¿qué tal? Pero esa es la primera parte, y la segunda, si te fijas, es muy pragmática, con ejercicios, con cuestionarios, con formatos, con cosas que las personas podamos aterrizar e incorporar a nuestra vida diaria. Sí, porque incluso hablas, ahorita mencionaste lo de la crisis de Viktor Frankl, hablas de crisis y empatía, ¿no? Así es. Manejas esos conceptos. Hay algo muy importante aquí en el libro, y bueno, en general te decía, no sé qué tan delicado sea mencionar esto. Como te decía, estamos en el siglo XXI, en un mundo en el que nos hacemos de business, más que de business. Pero, ¿cómo le aterrizas estos conceptos a personas que día a día salen a renovarse el físico? Porque a lo mejor tú puedes decir, yo puedo tomarme una pausa y decir hasta aquí, cuando tengo un respaldo económico, como pasó con la pandemia. O sea, hubo gente que, bueno, bien que mal, pudo parar 3-4 meses, enclaustrarse en lo que se encontraba la vacuna, todas estas cuestiones. Pero hay gente que vive al día a día y que se tiene que parar a las 4 de la mañana para tomar un transporte, que lo va a llevar a otro transporte, que lo va a dejar en el metro, que de ese metro después va a tomar otro transporte para poder llegar a las 9 de la mañana a su casa, y de regreso tendrá que hacer otras 3 o 4 horas, y que además tiene 3-4 niños y llegas y es la tarea y es esto y es la manutención y la colegiatura. Alguien que esté en esta situación, ¿cómo podría sentarse a reflexionar, a leer el libro? Quizás lo puedes leer en el transporte público, pero ¿cómo podría sentarse a reflexionar, a hacer esa pausa de la que tú nos pides que hagamos en determinado momento y más en cierta edad? Fíjate, yo creo que esa búsqueda de sentido y de propósito pues es una condición muy humana, eso lo llevamos todos, independientemente de si chambeamos 15, 18 o 8 horas diarias. Eso a mí me parece que es algo que en algún momento de la vida todos nos tenemos que cuestionar. Yo lo que he visto es que hay gente que se da muy buenas mañas, incluso te digo una maña que yo aplico, pues yo también me la paso del tingo al tango, o en el coche, o viajo mucho por temas de trabajo, muchísimo. Entonces, o sea, en medio de una sala de espera llena de gritos y tal, pues te pones tus audífonos, te desconectas, o sea, es aprender a estar solo en medio de donde estamos, porque la soledad no necesitas irte al Tíbet, la soledad es una condición que a lo mejor podemos generar ese silencio en medio de un transporte público, arriba del camión. Eso también lo decías tú, no en el libro, pero lo has manejado en todos tus conceptos, en tus conferencias, hacer citas con nosotros mismos. Exacto. O sea, en esa apretada agenda, y bueno, también esa circunstancia, y te lo decía por eso, porque la gente que vive al día, pues está más preocupada o absorta en poder pagar la renta, en poder llevar el alimento a su casa, que a lo mejor poderse concentrar en estas cosas. Sí, pero yo te diría preocupados por el chivo y por la red, estamos todos. Yo lo que propongo y lo que pretendo es que nos atrevamos a abordar, porque muchas veces son pretextos, muchas veces son realidades y muchas veces son pretextos, porque es bien fácil querer sacarle la vuelta a las dudas existenciales, y todos tenemos forma de darle la vuelta.
Pero yo lo que creo es que aún, o sea, esas personas a las que tú te refieres, por ejemplo, hay un libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la mañana, que dice, tú lo único que te pido es que te levantes media hora antes y que te dediques esa media hora a hacer una cita contigo mismo. En donde estés, en tu casa, tal. A esas horas, pues casi todo el mundo está dormido, hay silencio, tal. Dedícate esa media hora para planear tu día, para planear tu vida, para conocerte. Y ya a las 5:30 de la mañana ya le empiezas a dar. Pero siempre hay mañas que te puedes dar para encontrar esos espacios de soledad y silencio, porque sin eso va a ser muy difícil hacerlo, ¿no? Así es. Otro aspecto y lo retomas en este libro, ahorita vamos a volver a retomar eso, pero hay otro aspecto que mencionas, este concepto de la mediana edad, ¿no? O sea, hoy ya está muy en boga, ya todos, y esta cuestión de el envejecer, ¿no? Incluso tú lo manejas como, no es envejecer o es muy fuerte para algunos, ¿no? Aquí lo mencionas, y es lo que estaba buscando en el libro, recuerdo que lo mencionas tú como el hombre otoñal. El hombre otoñal. El hombre otoñal. Se oye más romántico que decir el hombre viejo, ¿no? Eso es a lo que voy. ¿Por qué tenemos esta cuestión de que a veces no queremos envejecer y queremos ser chavorrucos forever? Sí. Algunos vivimos, o en su momento, en la eterna adolescencia. Sí. ¿Y por qué nos confrontamos, como bien dices, así como le damos la vuelta a la misión de vida, también le damos la vuelta a confrontar esta crisis de la mediana edad? Sí, yo pienso que, o sea, la crisis de la mediana edad es otra, es una crisis existencial como muchas. Hay algunas personas que hemos estado cerca de la muerte, o hemos tenido alguna situación extrema, y a todos nos llega la lluvia de nuestra parroquia, como dicen por ahí, o sea, tarde que temprano, y esa crisis de la mitad de la vida es una etapa de la vida que me parece que es una crisis de identidad. Así como la adolescencia se pasa de la niñez a la juventud, aquí se pasa de la juventud a la madurez. Y creo que ese miedo a envejecer pues está mal entendido, porque asociamos la vejez con la decrepitud, que vamos a estar frágiles, vulnerables, acabados, ya enfermos, achacosos, tal. Y pues no, pues hay que aprender a envejecer con dignidad. Pues es una etapa de la vida, ¿no? Digo, a lo mejor lo digo ahorita muy fácil, pero si me llega la vejez en la que no me pueda ni parar de la cama y tal, pues a lo mejor va a ser más complicado hablar con esta soltura de la vejez. Pero antes, digo, tuve el Consejo de Sabios en Grecia. El Consejo de Sabios en Grecia tenía un promedio de 35, 40 años, ¿eh? Sí, las expectativas de vida eran otras. Era distinta, pero eso se asociaba con la sabiduría. Hoy la vejez se asocia con la decrepitud, y por eso le sacamos la vuelta, yo creo. Así es. Y en el caso de precisamente ponderar esto, como bien dices, dar la vuelta y buscar un nuevo aliciente. Ya, nada más para ir cerrando, como dices, la gente se tiene que dar ese espacio, pero ¿crees que haya algún detonante, algún cisma, algún pivote o que genere que nosotros podamos entrar en esta conciencia, hacer estas preguntas que tú haces en el libro? Yo estoy convencido que Dios tiene muchas herramientas para manifestarse a través de los acontecimientos. Eso es algo que también te quería preguntar. Eres un hombre, sé que eres profundamente religioso. Profundamente creyente. Y profundamente creyente. ¿Qué tanto eso lo viertes en el libro? Y precisamente qué tanto lo quieres compartir porque de repente en tus conferencias te noto más institucional, más hacia el mundo de los negocios, pero en el libro sí te dejas llevar más, ¿no? Con esta cuestión. Sí, es que mira, lo que pasa es que yo estoy convencido que si somos mente, cuerpo y alma, pues hay que cuidar la salud del cuerpo, la estabilidad afectiva y emocional de la mente, y también la espiritual y del alma. Y este es un termómetro muy importante, pues para hacer una pausa y evaluar cómo está nuestra relación con Dios. Y a veces como que le sacamos la vuelta a ese tema. Si somos cuerpo, y mente y espíritu, pues tenemos que abordar las tres dimensiones con más naturalidad. A veces como que da mucho miedo abordar un tema así, y esto lo he platicado con amigos agnósticos, ateos, de todo, y a final de cuentas decimos, bueno, o somos tres dimensiones, o mejor no hablemos de lo afectivo y lo emocional, porque te puedes sentir incómodo. Está bien, estamos dejando una parte de la persona afuera. Entonces yo creo que es un ingrediente fundamental. Creo que la voz de la conciencia en muchos sentidos es la voz de Dios, y escuchar, si somos criaturas, pues hay un creador y debe de haber una reflexión. Bueno, pues hay que invitarlo a estas reflexiones y preguntarle y voltear para arriba y decir, bueno, patrón, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me pusiste aquí? ¿Qué esperas de mí? Porque eso es un ingrediente de los tres que sin abordarlo, así como decir, a mí no me importa la salud física, a mí no voy a comer, no me voy a cuidar, no voy a dormir, pues está fuera de contexto. Y yo creo que hay que abordar
holísticamente a la persona y atrevernos a mirar esos tres aspectos antropológicos de la persona. Si no, estaría incompleto el análisis. Ok, muy bien. Y bueno, te digo, retomando entonces esta parte de buscar, podemos detonar nosotros esta, dicen que muchas veces la vida te empuja, ¿no? Es como cuando de repente nos vemos en la necesidad de dejar un empleo, por ejemplo, dicen si se cierra una puerta, no, más bien si se cierra una puerta se abren muchas ventanas o bien se abren otras puertas, y también en la vida pasa eso. Nosotros podemos detonar el buscar ese momento, porque a veces la vida, te reitero, te empuja, pero ¿cómo lo podríamos nosotros determinar o detonar? Sí. Es mucho más difícil hacer una pausa voluntaria. Es lo deseable, pero es mucho más difícil. Muchas veces a estas pausas y a estas situaciones extremas de la vida nos empujan las mismas circunstancias de la vida. Por ejemplo, un accidente, la muerte de un ser querido, un divorcio, una pérdida de un empleo, una enfermedad de un hijo, tal. Son cosas que nos recuerdan lo que es verdaderamente importante y nos recuerdan, como decía Facundo Cabral, que no estamos deprimidos, estamos distraídos, vivimos rodeados de muchas bendiciones que no tomamos en cuenta, que no valoramos y que estamos quejándonos por lo que no tenemos, y cuando nos viene una crisis de fondo decimos, oye, no me daba cuenta que tenía esto y esto y esto. Y yo creo que esos son los detonadores externos que nos empujan a cuestionarnos estas cosas y hacer una pausa ya no voluntaria, sino obligatoria. Así es. Pero te digo, de repente la vida te termina empujando, ¿no? Quieras, ¿no? Lo más notorio, consabido es cuando te cortan, y cuántos empleos no se perdieron en la pandemia o en las recesiones como la que evidentemente estamos viviendo, y pues mucha gente va a tener que hacer esa pausa, quiera o no. Quiera o no. Va a tener que hacer esa reflexión. El mundo se puso en pausa, qué curioso, ¿no? El mundo se puso en pausa y a algunos sí les sirvió y otros no. No. Pero también por lo que yo te decía, porque hay gente que estaba, pues si no, no comían. Ah, sí, totalmente. Entonces, esas son las personas a las que me gustaría que les enviaras. Digo, obviamente recomendarles que busquen el libro. Ya saben, el libro está en librerías de prestigio. En línea está en Me Gusta Leer, el punto MX de Random House. Pero las personas, independientemente de leer el libro, que es lo más importante, ¿qué consejo te reitero ya para ir cerrando les darías a estas personas que en su mente, en su modo de vida, en su estilo de vida, no se permiten darse esa pausa? Porque hay tanto ruido, como bien dices tú, tantos distractores, como mencionabas hace rato, que no les permiten pensar o hacer estas reflexiones. Yo te diría, estoy convencido de que todas las personas en nuestras circunstancias podemos ser más felices. Si conectamos con nuestras pasiones, con nuestros talentos, qué nos gusta hacer, a veces hasta que ya se nos olvidó lo que nos gusta hacer y para qué somos buenos. Y detrás de eso... Hablas eso también de recuperar el gusto por los hobbies, ¿verdad? Exactamente. Sí, o sea, en el libro lo mencionas, ahorita que lo tocaste tú, lo mencionas ya casi al final. O sea, volver a darle ese valor al hobby, por ahí lo mencionas en la 227. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Si te gusta caminar en un parque, si te gusta salir con tu esposa al cine, si te gusta salir a caminar, hay que darnos el tiempo para hacerlo, porque a veces pensamos que la vida solo se trata de trabajar, y el trabajo es muy importante y tenemos compromisos económicos para llevar el chivo a la casa y la renta y todo lo demás, pero si no hacemos un espacio, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Aún las gentes, digo, yo soy abogado, en mi profesión hay gente que trabaja 16 horas diarias, Sí, claro. y llega a su casa agotado, llega a su casa a ver redes sociales, pues ese tampoco tiene chance para darse ese espacio. Y le digo lo mismo a esa persona que se levanta a las 4 de la mañana para agarrar el transporte público para irse. Si no se dan el espacio para buscar esa plenitud y esa felicidad, pues no, o sea, va a ser muy difícil que al final de la vida tengan esa sensación de decir misión cumplida. Así es, sí. Ya hablas incluso de lo que también mencionas en tus obras de la misión de vida. Muy bien, pues hemos hablado de la crisis de la mediana edad y de precisamente de qué se trata la vida, ¿no? Aunque, como bien dices, la respuesta está en el libro, en estos ejercicios, por cierto, que sí no habíamos mencionado, que están en la segunda parte del libro, pues también en la obra misma, ¿no? Y en nosotros está la respuesta. Así es. Como dices, ¿de qué se trata la vida? Ya me adelanté, entré muy abrupto, sí. Pero ¿de qué se trata la vida? De amar. Yo creo que la gran tarea es aprender a amar y entender el concepto del amor, porque el concepto del amor es buscar el bien del otro y no el interés propio. Así es, y también verlo siempre desde la gratitud, ¿no? Totalmente.
Tenemos Así es. tanto que agradecer que luego nos También lo acostumbramos. dijiste hace rato, y también tiene que ver con el amor, ¿no? O sea, Así es. verlo siempre desde la gratitud. Muy bien, pues Hugo Cuesta, hace un gustazo, un honor que Al nos recibas contrario. aquí en tus oficinas, en las oficinas de Random House, y también a nuestros amigos de Random House les damos las gracias, a Lisette, a Marisol, a todo el equipo, y por supuesto estamos pues pendientes. Allá saludamos en cabina a Eddie Jaimes, a Axel, a David Mendoza, que está en los controles hoy, y bueno, en la cámara, y pues no me queda más que despedirme de ustedes, reiterarles, el libro está en megustaleer.mx, en electrónico, en físico, está en las mejores librerías de prestigio, y también en Me Gusta Leer, lo pueden comprar, se los mandan a su domicilio, y lo tienen así, bien bonito como esos que están aquí. Muy bien, Muy Hugo, bien. te agradezco Muchísimas mucho. gracias por el espacio. No, hombre, al contrario, gracias amigos, y no se olviden sonreír.